Vamos a empezar la segunda jornada del seminario. En este caso habrá 5 aportaciones, 2 antes del descanso y 3 posteriores. Las 2 primeras corresponden a aportaciones a trabajos de investigación realizados por el Grupo de Investigación UM799 dentro del proyecto del Plan Nacional que dirige el profesor Antonio Luis Ampliato Briones y Juan Clemente Rodríguez Esteves. Y a continuación, después del descanso, se harán las aportaciones de dos trabajos relacionados con un proyecto de investigación llamado Gemelo Digital, realizado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Serán 2 aportaciones. Y finalmente acabaremos con una nueva aportación del equipo de Unicamp de Brasil, que está relacionado también pues, con el trabajo que ya expusieron en la jornada de ayer. Las 3 componentes del equipo de Brasil que están aquí con nosotros en presencial. Pues muy bien, ponemos la primera proyección, que se llama Consideraciones sobre los procesos de la fábrica de la Colegiata de Osuna a partir de una toma de datos digital de alta resolución. Los ponentes son Antonio Luis Ampliato Briones, Fernando Díaz Moreno y Eduardo Acosta Almeda. La colegiata de Nuestra Señora de la Asunción se levantó durante la primera mitad del siglo XVI en la ciudad de Osuna, provincia de Sevilla, sede principal del condado de Ureña. Su construcción comenzó en los últimos años del mandato del segundo conde, Juan Tellez Girón, fallecido en 1528, y se concluyó durante el mandato del cuarto conde, del mismo nombre, quien tomó posesión en 1531. Tras el fallecimiento de este último en 1558, Felipe II concedería a la familia el ducado de Osuna, dando origen a una de las más poderosas casas nobiliarias de la historia de España. La construcción de la colegiata refleja, para bien y para mal, la ambición familiar, el esfuerzo de representación y también, quizás, en algún momento, las prisas por alcanzar la máxima relevancia social y política en la corte española. La colegiata se levantó primero como transformación parcial y finalmente como sustitución completa de la antigua parroquia de Osuna, la única iglesia existente en la ciudad de la que quedan solo algunas noticias dispersas. La construcción de la colegiata tuvo lugar en 2 fases, con 2 proyectos sucesivos de naturaleza muy diversa, un origen dual que quedó reflejado en su configuración actual. Destaca, en primer lugar, el cuerpo de naves, con grandes soportes pétreos de lenguaje clásico, sobre los que se eleva un sistema de bóvedas también pétreas, enfoscadas y de gran austeridad formal. Frente a las naves se levanta la cabecera, una estructura mural mucho más modesta, de fábrica mixta de ladrillo y tapial, formando 3 grandes capillas cubiertas con estructuras de madera y bóvedas encamonadas de tracería gótica. La capilla mayor sufrió posteriormente una importante transformación barroca que borró su imagen original y supuso un notable recrecimiento en altura. La cabecera posee bajo el suelo un conjunto de criptas ricamente ornamentadas que forman el panteón familiar, una institución independiente de la colegiata, con sus propios canónigos y su propio espacio litúrgico, la capilla del Santo Sepulcro situada bajo el altar mayor. Los problemas historiográficos de la colegiata de Osuna son considerables, dada la escasez de documentación conservada. Algunos estudios relativamente recientes aportan, sin embargo, algún dato clave que permite esbozar al menos un cierto marco cronológico. La aportación más relevante en este sentido se debe al trabajo de Francisco Ledesma, director del Archivo de Osuna, quien halló, traspapelado, el testamento dictado en 1526 por Rodrigo Tellez Girón, hijo del segundo conde de Ureña. En este documento, firmado poco antes de morir, el interesado manifiesta su deseo de ser enterrado en la nueva capilla mayor que, dice, se está edificando en la parroquia, a cuya financiación contribuye con 50.000 maravedíes. Esta declaración no menciona las criptas, pero tal vez podrían considerarse incluidas, pues un enterramiento visible en la propia capilla mayor exigiría tal vez alguna matización en el testamento, incluso para la aportación económica. Estas primeras criptas, quizá más sencillas, se verían posteriormente ampliadas y enriquecidas por el cuarto conde, incluso con edificaciones adosadas exteriormente a la cabecera.
El proceso constructivo comenzaría, por tanto, hacia 1525-26 con una nueva cabecera, con las 3 grandes capillas, que se ejecutaría respetando el cuerpo de la iglesia existente. En una segunda fase, iniciada en torno a la proclamación del cuarto conde en 1531, se levantaría el actual cuerpo de naves, desapareciendo definitivamente el primitivo templo. El conjunto debió estar prácticamente concluido hacia 1537, año en que se promulgaron solemnemente los estatutos de la nueva institución colegial en una reunión solemnemente celebrada en el coro de la iglesia, espacio que asume un cierto papel centralizador en el cuerpo de las naves. En la monumental portada principal, 2 cartelas anuncian la fecha de 1533, compatible con este esquema cronológico. Sobre el maestro que pudo estar detrás de las distintas fases no existe evidencia documental, aunque la figura de Diego de Riaño se sitúa en un primerísimo plano por diversas razones. En primer lugar, Riaño está al servicio de los condes de Ureña al menos entre 1526 y 1528, trabajando en algunos soportes y bóvedas tardogóticas en San Miguel de Morón, otra importante ciudad del condado no muy lejos de Osuna. La portada principal de la colegiata, de gran valor arquitectónico y ornamental, fechada en 1533, así como la rica ornamentación de los capiteles de las naves, presentan características muy cercanas a la producción de los talleres de Riaño en estos años. Una parte importante de los nombres de maestros de diversos oficios y sus intermediarios legales en documentos relacionados con adquisiciones o encargos menores para la colegiata, vidrieras, retablos, pertenecen al círculo sevillano de Riaño, incluyendo personas tan cercanas como Martín de Gainza o Juan Picardo. Como último indicio, podríamos decir que Diego de Riaño, fallecido en 1534, con apenas 40 años de edad, desarrolló en los últimos años de su vida un rápido y lógicamente titubeante proceso de incorporación del lenguaje clásico con obras como la Iglesia de la Asunción de Aracena, el Ayuntamiento de Sevilla o las capillas de alabastro y la sacristía mayor de la Catedral de Sevilla, su gran obra maestra. Las naves de la colegiata de Osuna se integran con naturalidad en esta serie. Nuestra aportación se centra fundamentalmente en un esfuerzo de comprensión y de análisis de la realidad material del edificio, de su geometría, de su configuración formal, de las huellas de sus procesos constructivos, así como de otras cuestiones relativas a las fábricas y a sus posibles alteraciones. Nuestra convicción es que este tipo de acercamiento, con una metodología muy específica, si bien no puede cubrir totalmente el vacío documental, sí permite acumular un buen número de observaciones y deducciones que puedan facilitar un mayor esclarecimiento de todo el cuadro cronológico y causal de la construcción. Nuestra exposición ofrece los resultados parciales de un trabajo que tiene ya bastante recorrido, pero que solo estará totalmente concluido dentro de algunos meses. Esta exposición tendrá 2 partes. En la primera hablaremos de las deducciones que podemos extraer de las especificidades geométricas y formales acumuladas durante un minucioso recorrido por todos los rincones y detalles del edificio durante el proceso de levantamiento. En la segunda parte nos centraremos específicamente en la fachada principal del templo, donde se concentra el mayor número de interrogantes abiertos, tanto sobre su proceso constructivo original como sobre las graves deformaciones patológicas sufridas por el templo, desarrollando para ello también un minucioso análisis de paramentos. Antes de empezar con el esquema anunciado, nos gustaría incidir en un par de observaciones que entrarían dentro de este marco metodológico, aunque por el momento tienen en nuestra investigación un desarrollo paralelo. Nuestro compañero Juan Clemente Rodríguez está desarrollando un exhaustivo proceso de identificación y análisis de las marcas de cantero que, en número muy elevado, están presentes en la mayoría de las superficies pétreas del templo. Algunas de mayor complejidad formal y otras más sencillas, algunas situadas con un cierto sentido geométrico en relación con los ejes de la iglesia y otras dispersas de manera circunstancial. Todo lo cual revela, en nuestra opinión, una clara jerarquía dentro del taller de obra. En las zonas bajas de las fábricas, y a pesar de las aparentes discontinuidades del proceso constructivo, aparecen marcas idénticas en las portadas menores, caracoles y estribos de la fachada principal, también en todos los pilares de las naves e incluso en los estribos interiores de las capillas laterales de la cabecera. A partir de estas observaciones incorporamos como punto de partida para nuestro trabajo 2 conclusiones provisionales.
La primera es que la totalidad de la fábrica pétrea de la iglesia, desde la fachada hasta su unión con la cabecera, se desarrolló de manera relativamente simultánea. La segunda es que la distribución espacial de las marcas permite identificar dos desarrollos constructivos paralelos, probablemente con dos cuadrillas diferentes, aunque con algunas marcas comunes. Añadimos por nuestra parte otras dos observaciones con las que adelantamos algunas cuestiones que abordaremos a continuación. La primera es que la línea de pilares exentos del lado del Evangelio tiene basamentos con articulaciones del molduraje ligeramente diferentes al resto, siendo además algo más altos. Es muy probable que el planteamiento original consistiera en que los pilares exentos tuvieran basamentos más altos que los de los pilares laterales, aunque pudo haberse producido alguna confusión o malentendido durante la obra con la línea de la epístola, una posibilidad apoyada también en lo que sigue. Esta línea de pilares exentos del Evangelio está también algo más cuidada en sus detalles. Entre las numerosas marcas de cantero detectadas destaca una del primer pilar de los pies, en el que aparece grabada una letra R mayúscula que no podemos evitar asociar, lógicamente sin certeza, con Riaño. La letra mayúscula y la traza caligráfica son dos características excepcionales entre las marcas de cantero, una jerarquía que va también implícita en su posición, exactamente en el eje del pilar. Es además, hasta donde sabemos, la única marca que no se repite. Tanto el levantamiento planimétrico que desarrollaré a continuación como el análisis de paramentos que abordará mi compañero Fernando Díaz comparten una toma de datos general mediante escáner láser y fotografía de alta resolución. Para el análisis de paramentos añadiremos también una toma de datos fotogramétrica cuya necesidad explicaremos posteriormente. Para la realización del levantamiento, la nube de puntos ha sido seccionada en las tres direcciones del espacio, extrayendo lonchas de puntos de 3 centímetros de espesor para su geometrización. Cuando ha sido necesaria, también hemos recurrido al dibujo directo sobre la base de la nube de puntos. El principal objetivo de nuestro levantamiento no es la reproducción del estado actual del edificio, sino la reconstrucción crítica de lo proyectado y originalmente construido, a una costa de vernos obligados a dejar el levantamiento incompleto. Nos interesa el proyecto, no la realidad material actual, o dicho de otra forma, interrogamos la realidad material actual para tratar de llegar al proyecto. En el cumplimiento de este objetivo hay factores que dificultan enormemente la tarea, incluso en las partes conservadas sin transformaciones posteriores. El edificio ha presentado históricamente unas gravísimas patologías que estuvieron a punto de acabar con él antes de la consolidación estructural realizada en los años 70 por Rafael Manzano. Los desplomes de los muros y las deformaciones de arcos y bóvedas son perceptibles a simple vista, especialmente en las partes altas. Las secciones obtenidas de las nubes de puntos se ven muy afectadas por estas deformaciones y no siempre se pueden garantizar con exactitud la reconstrucción del estado original de algunos elementos. Durante el proceso de geometrización mantenemos activos todos los grandes interrogantes sobre el edificio, permanentemente abiertas todas las incertidumbres. Las decisiones que paso a paso vamos tomando para la concreción geométrica a partir de la nube de puntos resultan inseparables de la reflexión y la elaboración de hipótesis sobre las decisiones que pudo haber detrás de cada circunstancia, sobre las condiciones que pudieron concurrir o sobre el desarrollo de los primeros procesos constructivos. En la configuración general de la planta de la colegiata llama la atención la regularidad de la retícula central de pilares, en contraste con una periferia de estructuras murales cuyas desviaciones geométricas resultan bastante perceptibles, especialmente en la cabecera y en el muro de los pies. Recorreremos estas zonas paso a paso. Como decíamos al principio, la cabecera es un organismo independiente desde el punto de vista constructivo y probablemente destinado a ser completado por un cuerpo diferente del actual. Las cubiertas, muy transformadas, al menos en el caso de la capilla mayor, están todavía en proceso de estudio por nuestra parte sin que podamos aún valorarlas. La planta de la cabecera es visiblemente irregular, concentrándose las desviaciones geométricas en la capilla mayor y en la capilla del sagrario. Los dos muros que separan la capilla mayor de las laterales forman entre sí un ángulo de casi 1 grado, una desviación inapreciable al visitar el lugar, pero claramente perceptible en el dibujo de la planta. Por su parte, el muro frontal de la capilla del sagrario presenta una desviación mucho más acusada de 2,5 grados con respecto al arco toral de la capilla mayor.
Estas irregularidades podrían surgir de condicionantes ya desaparecidos, pero parece claro que hay un cierto conflicto entre los muros de la capilla mayor y la capilla subterránea del Santo Sepulcro, cuyo perímetro rectangular, sin deformaciones significativas, parece condicionar o apoyarse precisamente en el muro lateral de la capilla mayor que presenta mayor desviación. El acceso original al Santo Sepulcro se encuentra en una esquina de la capilla de la Inmaculada, en el lado de la epístola. Allí se muestra con una fantástica portadita plagada de atributos mortuorios, que es una de las joyas ocultas de este conjunto monumental. Los tres espacios que componen la cabecera aparecen en algunas fotos antiguas comunicados entre sí mediante unos grandes arcos abiertos en los muros, cegados por razones estructurales en las restauraciones del siglo pasado. Tanto estos arcos como la escalinata original del altar mayor respetan la posición de la capilla subterránea, origen de un sistema de criptas que constituyen el panteón familiar. Es posible que estos arcos se labraran en origen, ya que su presencia evita el posible conflicto de los cimientos con las bóvedas de las estancias subterráneas, algo que podríamos afirmar igual aún en el caso de que alguna de ellas hubiera sido producto de una ampliación. Cuando se construye el nuevo cuerpo de naves, la línea de semipilares adosada al muro frontal de la cabecera absorbe todas las irregularidades. La línea toma como referencia la embocadura de la capilla mayor y se prolonga lateralmente hacia los frentes de las capillas que la flanquean. Es especialmente significativo el frente de la capilla del Sagrario, a la izquierda, cuyo arco mural de ajuste presenta una planta ligeramente trapezoidal. La profundidad variable de los arcos de ajuste se absorbe con elementos de ornato singulares adheridos al núcleo formal del pilar estandarizado. Estos elementos son originales, pues presentan capiteles y molduras en la línea del resto. Sin embargo, los entablamentos que recorren el muro blanco de la capilla fueron añadidos en el siglo XX, como podemos apreciar comparando las fotografías. Estos encuentros y ajustes, junto con la presencia de estribos interiores en las capillas para absorber los empujes de una de las líneas de arcos de las naves, ponen de manifiesto el orden cronológico de las fábricas, primero la cabecera y después las naves. La retícula de pilares es de una gran regularidad, sin desviaciones visibles. Sin embargo, presenta una curiosa particularidad, pues mantiene sin variaciones una desviación romboidal de sus módulos con un ángulo de 0,6 grados entre sus teóricas líneas perpendiculares, suficiente para producir en el otro extremo de las naves una desviación de hasta 37 centímetros. Más significativa y evidente resulta, sin embargo, la desviación de la portada principal de los pies, que, como veremos en la segunda parte, parece responder a un proceso constructivo propio. Creemos probable que el replanteo de este trazado ligeramente romboidal de la retícula pudiera derivar de la intención de realizar una ligera adaptación de las naves a las condiciones singulares de los dos testeros extremos, tratando de minimizar sus contradicciones geométricas. Los soportes clásicos de la colegiata están absolutamente sistematizados, hasta el punto de que los pilares de las embocaduras de las capillas laterales y los adosados a los testeros extremos derivan de los exentos, simplemente eliminando los brazos sobrantes. La decisión de utilizar un lenguaje clásico tan sistemático en la colegiata tuvo que ser tomada en torno a 1531, cuando la llegada del cuarto conde de Ureña dio un fuerte impulso a todas las empresas constructivas de la familia. La introducción en la península de este tipo de soporte compuesto con órdenes clásicos para articular un gran espacio litúrgico tuvo lugar en Granada con el proyecto que Diego Siloé presenta para su catedral en 1528. Los monumentales pilares de Siloé, según Roseltan, no solo alcanzan una gran calidad arquitectónica, sino que presentan características innovadoras, incluso considerando los parámetros italianos. Esta obra de Siloé supondría para la de Osuna, con poquísimos años de diferencia, un antecedente poderoso e incluso probablemente un revulsivo. Los conocimientos del maestro que interviene en Osuna, sin embargo, no eran en esos momentos tan sólidos como los de Diego Siloé. El maestro burgalés, recordemos, pasó varios años de su juventud en Italia en un prolongado aprendizaje junto a su socio y amigo el escultor Bartolomé Ordóñez. En Osuna, pese al esfuerzo por incorporar el lenguaje clásico, permanecen vivas muchas características de la manera gótica que podemos identificar. La principal es que existe una continuidad dominante de las líneas verticales de los soportes, con evidente destino en las bóvedas, líneas verticales que quedan claramente diferenciadas por las discontinuidades del molduraje entre las partes superpuestas. Los cajeados aplicados a las superficies de las pilastras se repiten extrañamente en las superficies de los frisos. De nuevo domina el deseo de dar continuidad diferenciada
a las líneas verticales, ya que este cajeado en el friso no se reproduce en la parte correspondiente a la columna cilíndrica, sobre la que permanece lisa como su fuste. Los pequeños baquetones en los ángulos constituyen un elemento de naturaleza claramente gótica, cuya continuidad superior natural sería la de unirse a unos nervios cruceros. Estos baquetones en esquina aparecen adornados con atributos clásicos, pero muy disminuidos en tamaño. La continuidad en las nervaduras de las bóvedas se hace efectiva solo en las capillas laterales, pero no en las naves, algo sobre lo que enseguida volveremos. Finalmente, en términos generales, podemos decir que, frente a la regularidad proporcional de los soportes de Siloé, en Osuna hay una clara ausencia de reglas proporcionales fijas para todos los elementos del orden arquitectónico. Destaca especialmente el hecho de que la misma planta de los pilares, sin variación alguna, valga para un desarrollo vertical completo en las naves o para uno mucho más bajo en las embocaduras de las capillas. No obstante, el esfuerzo por introducir un orden clásico de estas características en la colegiata de Osuna, un gesto decidido y tan temprano en el contexto peninsular, no solo tiene un altísimo interés histórico como tal, sino que la propia permanencia de modos góticos lo incrementa, completando un caso de excepcional valor para comprender la compleja naturaleza de estos procesos de transición. La ausencia de un sistema proporcional claro en los soportes está también, en el fondo, en la dificultad para regular con claridad las principales referencias altimétricas del espacio a partir de las decisiones modulares tomadas previamente en la planta, excepción hecha de la lógica rotundidad del entablamento principal. Los intervalos de las capillas en planta son todos diferentes, destacando el énfasis puesto sobre el gran vano del coro, marcado en los paramentos laterales y en los pies por ventanas de mayor tamaño. En consecuencia, los arcos de las embocaduras de las capillas son todos diversos, tanto en sus luces como en las líneas horizontales de referencia para su trazado geométrico, oscilando sus formas entre el semicírculo peraltado y diversas adaptaciones no sistemáticas de la figura oval. Sin embargo, en la parte superior, el nivel de los peraltes permanece razonablemente constante y la forma del semicírculo se hace dominante en los arcos. Es claro que el conflicto de intereses entre la modulación establecida por la planta y la referencia altimétrica fijada por la cornisa principal del orden arquitectónico afecta fundamentalmente a las embocaduras de las capillas, con dificultades para desplegar verticalmente sus arcos de manera homogénea, mientras que en la parte superior, sin otros condicionantes, la geometría circular puede desplegarse sin trabas. Las capillas laterales son las únicas en las que los pequeños baquetones en ángulo encuentran sentido en su continuidad en los cruceros superiores. Las bóvedas de estas capillas laterales son ligeras, delicadas, casi ingrávidas, con un elegante juego de combados de naturaleza casi caligráfica. Es muy probable que estas pequeñas bóvedas laterales nos estén mostrando el que hubiera sido también el primer planteamiento para el abovedamiento de las naves. En estos grandes soportes, los pequeños baquetones en ángulo quedan interrumpidos, como ya hemos subrayado, sin continuidad en las plementerías. Los arcos de las embocaduras de las capillas y los arcos formeros longitudinales de las bóvedas de la nave presentan interesantes similitudes y algunas diferencias. En ambos casos, sus moldurajes responden a una simplificación volumétrica de la propia sección del pilar. En el caso de los soportes altos, esta transición entre pilar y nervio se define en el ático, mientras que en las capillas laterales se produce sin solución de continuidad sobre los capiteles. El núcleo formal de la sección del nervio en ambos arcos es prácticamente idéntico, lo cual permite postular que toda la molduración de los arcos bajos y altos responde a una decisión única para todo el conjunto, pero al mismo tiempo su materialización concreta difiere, ya que las dovelas de los de las capillas tienen un molduraje más trabajado que los de los formeros altos, al tiempo que las bóvedas de las naves renuncian a todo dibujo en sus artesonados. Por todo ello, es muy probable que la ejecución de estas últimas responda a un cambio de maestro y al mismo tiempo a un deseo de imprimir una velocidad mayor a los trabajos para concluir cuanto antes la iglesia, con la consiguiente simplificación de los diseños. El intervalo de tiempo entre 1534, con la muerte de Riaño, y 1537, año de la probable terminación del conjunto, junto con la figura de Martín de Gaínza, aparejador de Riaño y sucesor suyo como maestro principal en casi todas sus obras, podrían estar por tanto detrás de la conclusión de las partes más altas de la fábrica del templo. Las fotos, amablemente cedidas por el estudio de Rafael Manzano, gracias a la generosa colaboración del profesor Antonio Gámez, nos permiten comprobar que las bóvedas de las naves de la colegiata están construidas en piedra, por hiladas redondas, pero no responden a un despiece estereotómico, ya que recurren a un corte estandarizado de tamaño medio y a una puesta en obra con amplias llagas de mortero.
La elección de este sistema constructivo permite adaptar con facilidad la superficie de la bóveda a las discordancias forzadas por los arcos formeros, que presentan luces, peraltes, formas y, en definitiva, condiciones geométricas que no encajan en la referencia de un volumen único de matriz esférica. Se trata, en cambio, de unas bóvedas que, apoyadas en decisiones constructivamente y económicamente razonables y eficaces, se anticipan sin la exactitud geométrica que vendrá a la configuración de las bóvedas vaídas estereotómicas que acabarán extendiéndose por toda Andalucía en las décadas posteriores. Las alteraciones geométricas más visibles de la planta se concentran en la fachada principal, cuyo lienzo mural presenta un extraño doble quiebro con un tramo central en ángulo acusadamente oblicuo con respecto al eje de la iglesia, a lo que hay que añadir la desviación hacia el sur en la posición de la portada. Estas alteraciones geométricas, difíciles de explicar, nos llevaron en un principio a pensar en la existencia de algunas estructuras constructivas preexistentes que podrían haber forzado la geometría de la nueva fábrica en este punto. La lonja exterior que rodea la iglesia se sitúa en el ángulo suroeste del templo, muy por encima del terreno, elevada gracias a una cripta o quizás criptopórtico cubierta por dos bóvedas de terceletes de nervios muy gruesos y trazado irregular. Sin embargo, para nuestra propia sorpresa, esta hipótesis inicial fue quedándose poco a poco desmontada a medida que avanzaba el proceso analítico de los paramentos. Sobre este proceso, desarrollado ampliamente pero todavía lejos de estar cerrado, nos hablará a continuación mi compañero Fernando Díaz. Efectivamente, el sector de los pies de la iglesia presenta importantes distorsiones geométricas y su fachada una gran heterogeneidad material. La necesidad de dar una explicación razonable a esta singular configuración nos ha llevado a realizar el estudio detallado de sus paramentos. El primer paso ha sido ampliar la toma de datos de campo. Además de contar con la información facilitada por el escáner láser que está sirviendo de punto de partida para el levantamiento de la iglesia, hemos realizado una fotogrametría de la fachada mediante tomas a distintas alturas realizadas con dron, de la cual hemos extraído ortofotos en alta resolución. Este procedimiento permite contar con proyecciones ortogonales de los paramentos muy detalladas y con ello poder detectar y localizar con precisión discontinuidades materiales. Hemos aprovechado esta situación para mejorar nuestros protocolos de cara a futuras tomas de datos, realizando varias nubes de puntos de la fachada a través de distintas fotogrametrías y valorando su exactitud utilizando como referencia la nube extraída del escáner láser. El trabajo de análisis está aún en desarrollo, aunque contamos con el despliegue completo de los paramentos, como puede observarse en la diapositiva. Antes de exponer algunos de los avances obtenidos a partir del análisis de los paramentos, es conveniente comentar, aunque sea de forma breve, el proceso metodológico que seguimos en este tipo de estudios. La experiencia de los últimos años nos ha llevado hacia un acercamiento de carácter clasificatorio, al igual que el utilizado en los estudios estratigráficos, pero con dos variaciones importantes. Por un lado, el estudio se realiza partiendo de un encuadre mayor, en el que se contemplan atributos provenientes de enfoques disciplinares distintos, capaces de orientar el análisis en la dirección adecuada a los fines propuestos por una investigación que entiende la arquitectura como un fenómeno cultural de enorme complejidad. Por otro, al tratarse de un trabajo cuyo fin no es la actuación sobre el patrimonio a través de un proyecto de rehabilitación, no es necesario abarcar la totalidad de la edificación, ciñéndonos a aquellos elementos que consideramos relevantes para la investigación. Tres son las fases de nuestro trabajo sobre paramentos que aparecen recogidas en la diapositiva: muestreo material del edificio, clasificación y secuenciación. Fase 1. Muestreo material del edificio. Definición gráfica de las unidades básicas materiales. Son unidades que presentan homogeneidad interna y que se diferencian del entorno. Partimos de los atributos diferenciadores que permiten discretizar el conjunto edificado en unidades cuya descomposición no aporte nueva información a la investigación. Los atributos pueden ser múltiples, desde valores de localización y de orientación, valores materiales, valores de causalidad, etc. Son las discontinuidades en estos atributos las que determinan los elementos del conjunto. Como se muestra en la diapositiva, las unidades materiales se recogen gráficamente sobre las ortofotos. Para valorar dicha homogeneidad es interesante utilizar los siguientes recursos. Primero, análisis de materiales, principalmente estudios organolépticos y arqueométricos.
En este caso se reconocen a simple vista dos materiales principales en la fachada: la piedra de calidad con la que se resuelven los contrafuertes y caracoles de la zona inferior y la piedra de mayor porosidad con las que se resuelven los paramentos generales. El segundo recurso sería el estudio de aparejos, principalmente análisis del tamaño y disposición de ladrillos y sillares. En el detalle del plano se destaca con flechas azules la discretización de los paramentos del caracol en dos sectores verticales debido a la diferencia en el tamaño de los sillares de piedra. El último de los recursos es el estudio de la geometría superficial, principalmente la comparación entre orientaciones. En el detalle del plano se observa cómo la distribución de las fisuras y de las aperturas de las llagas verticales que se recogen a la izquierda coinciden con el desplazamiento del paramento recogido en el gráfico de la nube de puntos a la derecha, definiendo estos dos análisis unidades básicas materiales distintas. Finalmente, dentro de esta primera fase, se clasifican los límites de las unidades. Primero, los límites cerrados, los más numerosos, correspondientes a los límites del sistema constructivo al que pertenece la unidad, en rojo en el detalle del plano. Segundo, los límites abiertos, correspondientes a fases dentro del mismo sistema constructivo. En naranja en el detalle del plano, pueden observarse en los paramentos del caracol y bajo la ventana. Tercero, los negativos, resultado de acciones posteriores en el tiempo. Se recogen en amarillo en el gráfico, pueden observarse en la zona inferior correspondientes a unos mechinales abiertos en el muro para apoyar una estructura auxiliar. Fase 2. Clasificación. Una vez definidas estas unidades básicas, comienza el proceso de clasificación. Se buscan relaciones entre los atributos de las distintas unidades materiales para agruparlas en unidades básicas definitivas. Como ejemplo, relación entre aparejos de paramentos que se encuentran separados por unidades interpuestas. En nuestro caso, se han agrupado los paramentos superiores anotados en tono violeta. Una vez definidas las unidades básicas definitivas, se organizan valorando si son resultado de los procesos descritos en los siguientes apartados. Apartado 1, acciones constructivas. Apartado 2, eventos naturales. Las acciones constructivas las clasificamos a su vez en positivas, negativas y organizativas. Positivas, acciones individualizables que suponen la ejecución de nuevos elementos y que forman parte de la obra arquitectónica. Son las más numerosas. Negativas, acciones individualizables que suponen la eliminación parcial o total de elementos anteriores. Se infieren de los límites negativos. Las acciones negativas suelen llevar asociadas acciones positivas posteriores. En el ejemplo, la apertura de los mechinales, situados en la zona inferior izquierda del detalle del plano, corresponde a una acción negativa y su relleno posterior a una acción positiva. Por último, dentro de las acciones constructivas, acciones organizativas. Acciones necesarias para la organización y ejecución de la obra. Se incluyen los elementos heredados del proceso de ejecución, marcas de replanteo, marcas de cantería, marcas de medios auxiliares, etc. Como ya se ha comentado, el trabajo sobre estos elementos se está llevando a cabo de forma paralela, dirigido por nuestro compañero Juan Clemente Rodríguez Estevez. En cuanto a los eventos naturales, los clasificamos en dos grupos. Los relativos a la capacidad portante del edificio. Se incluyen los desplazamientos, deformaciones y rotura de los elementos constructivos bajo los efectos de esfuerzo sobre la edificación. Se recogen en color amarillo en el detalle del plano. Segundo, los relativos al mal comportamiento de los sistemas constructivos. Son registros resultado del comportamiento anómalo de los sistemas. Se incluyen marcas de humedad, procesos erosivos singulares, reacciones químicas entre materiales, etc. En este caso no hay ningún registro en el estudio de la fachada. La última fase, la fase 3, corresponde a la secuenciación. Consiste en relacionar temporalmente las acciones constructivas atendiendo a los eventos naturales, todos ellos elementos que se han definido en la segunda fase. La secuencia se basa en argumentos constructivos, procesos de ejecución, en argumentos estructurales, análisis de las solicitaciones a las que está sometida la edificación y en la distribución de las acciones sobre los paramentos.
El resultado es la organización jerárquica de la secuencia en actividades constructivas y eventos naturales, definiendo los procesos de ejecución generales y con ello facilitando el análisis del proceso de toma de decisiones como resultado de unas determinadas intenciones arquitectónicas. Es el proceso en el que nos encontramos en este momento y del que podemos adelantar algunos resultados parciales, aunque no contamos aún con los esquemas de secuencias definitivos. Avances sobre la fachada de la Colegiata de Osuna. El estudio de la fachada principal de la colegiata debe abordarse incluyendo los elementos de adaptación de la iglesia al entorno urbano. Al frente se extiende una plataforma de acceso que domina el territorio y que permite regularizar el terreno natural. Para ello se construyó una estructura abovedada en el ángulo suroeste, en el sector en el que el terreno descendía de cota de forma significativa. En la imagen se recogen la fachada, la planta del sector de los pies de la iglesia y la sección por la estructura abovedada que sirve actualmente como cripta. Para facilitar el análisis del conjunto, voy a partir de las proyecciones de la nube de puntos sin ocultar los elementos superpuestos. La topografía no ha debido a cambiar de forma significativa desde el siglo XVI, como revela la propia existencia de la estructura abovedada y el desarrollo de la escalera que daba acceso a la plataforma, cuyos restos se han localizado en una de las campañas arqueológicas que se están llevando a cabo en el sector de Ligueral, a los pies de la iglesia. Se trata de una escalera posiblemente asimétrica adaptada a la topografía. La definición del trazado de este elemento es uno de los trabajos que tenemos abierto en este momento. Estamos gestionando el acceso a la documentación arqueológica para poder llevar a cabo un levantamiento preciso de este importante elemento urbano con la intención de confirmar nuestras hipótesis sobre su configuración. El tramo sur de la escalera se situaba tangencial al muro de la lonja, arrancando justo después de un hueco de generosas dimensiones localizado sobre dicho muro que abría el espacio abovedado al paisaje y al recorrido de acceso a la iglesia, funcionando este espacio posiblemente como un criptopórtico. El criptopórtico se sitúa a continuación de la fachada de la iglesia compartiendo su muro oriental. El muro reproduce a cota de la galería semienterrada los elementos que lo configuran en su tramo aéreo, tanto el contrafuerte como la escalera de caracol, aunque lo hace con unos espesores algo mayores. La presencia de estos elementos relaciona la geometría del muro con la estructura de naves de la iglesia. Esta configuración no parece afectar a las bóvedas de tercelete que cubren el espacio, que responden a una teórica planta rectangular, lo que nos llevó a pensar en un primer momento que el criptopórtico se ejecutó con anterioridad a la fachada de la iglesia. Pero esta secuencia no cuadra con la relación geométrica tan clara entre las bóvedas y el contrafuerte de fachada, y sobre todo no es compatible con la continuidad entre los nervios de la bóveda y el muro vertical que hemos podido detectar a lo largo del estudio de los paramentos del criptopórtico, trabajo todavía en elaboración, pero del que he extraído unas fotografías que apuntan dicha continuidad. Por tanto, podemos avanzar que el terreno sobre el que arrancaron las obras de la nueva iglesia presentaba una depresión en el ángulo suroeste que fue resuelta mediante la construcción de una galería abovedada ejecutada a lo largo del mismo proceso constructivo en el que se definieron las naves de la iglesia. Nos situamos ante una primera etapa de ejecución en la que se está trabajando sobre el replanteo general de la obra a dos niveles. En el Evangelio, las dos líneas de pilares se localizaban aproximadamente a la cota de suelo de la iglesia, mientras que en la epístola las dos líneas de pilares de los pies se estaban ejecutando 4 metros por debajo de dicha cota de suelo. Es fácil relacionar el trabajo de distintas cotas con la existencia de dos cuadrillas independientes trabajando en paralelo, tal como ya hemos comentado. Los indicios apuntan no solo a la existencia de estos dos equipos, sino también a un posible desfase entre ellos en la ejecución, justificado si tenemos en cuenta las diferentes condiciones en el arranque de los trabajos en los dos sectores. El proceso constructivo repercute en el desarrollo de la zona central de la fachada, donde no es posible regularizar el terreno mediante el aporte de tierra hasta que no se han ejecutado las bóvedas del criptopórtico,
ya que sirven de atado al muro perimetral que actúa de contención y, en consecuencia, no se dispuso de un plano cómodo de trabajo que permitiera coordinar con facilidad las obras en desarrollo en las naves laterales de la iglesia. Una vez reconstruida la situación de partida y la secuencia de ejecución de esta primera etapa de la obra, podemos volver sobre la planta y analizar las alteraciones geométricas tan acusadas que presenta e intentar comprenderlas dentro del proceso constructivo. Se observa un paralelismo claro entre los tramos de fachada correspondientes a las naves laterales y sus capillas, situación que no puede ser casual. Sin embargo, se sitúan desplazadas en horizontal de forma significativa. Nuestra hipótesis es que la compleja ejecución, producto de las condiciones descritas, llevó a un importante error de replanteo entre las dos zonas de trabajo en paralelo, error que no afectó a la orientación de los tramos, pero sí a su longitud. La falta de pericia en el replanteo también se reconoce en la relación entre el contrafuerte a nivel de criptopórtico, el contrafuerte exterior y el pilar adosado interior. Se observa un desajuste entre los dos últimos que resulta imposible corregir dada la desviación importante que presenta el eje del primero con respecto al segundo. Una vez alcanzada la cota de cimentación general de la iglesia y asumido el error en el replanteo, el tramo central de la fachada se traza a modo de acuerdo entre las dos orientaciones establecidas en las naves laterales. Al comienzo de esta parte de la exposición, comenté la existencia de fuertes alteraciones geométricas en la fachada, ya aclaradas, y su importante heterogeneidad material. Efectivamente, en el análisis de los paramentos comprobamos la falta de continuidad entre los muros, contrafuertes y escaleras hasta el nivel de la cornisa superior, ejecutados con materiales y aparejos distintos. La falta de continuidad podría hacer pensar en fases constructivas alejadas en el tiempo que independizaran parte de la fachada del resto de la iglesia a modo de preexistencia. Para resolver esta duda, era importante determinar si los contrafuertes se ejecutaron con posterioridad a los muros, adosándolos una vez definida la disposición de las naves interiores, con las que guardan una relación de carácter estructural. La discontinuidad en la disposición de los muros a los lados de los contrafuertes ya comentada, tanto en su localización como orientación, anulan esta posibilidad, ya que dicha discontinuidad solo puede ser resultado de la existencia de un elemento interpuesto, en este caso el propio contrafuerte. Se une a este argumento la existencia, como hemos visto, de continuidad entre el muro con contrafuerte del criptopórtico y las bóvedas, que relaciona los dos procesos constructivos, enlazando con ello la ejecución de la plataforma superior, necesaria para el acceso a la iglesia, con el proyecto del nuevo templo. El análisis de las distintas unidades básicas materiales revela una secuencia en la ejecución de la fachada difícil de justificar. Se observan varios sectores del paramento del tramo central con un tipo de aparejo verdugado de poca calidad que no se repite en el resto de la fachada y cuya disposición parece estar ligada a la ejecución de la portada, reflejando la forma del frontón. En los paramentos de las naves laterales, el aparejo corresponde al usado de forma general en la fachada, presentando en la zona superior del cuerpo bajo continuidad con el tramo central, con el que comparte hiladas, tramo este último dispuesto sobre los anteriores una vez salvada la portada. Son indicios de la existencia de una primera etapa localizada en el tramo central, ligada a la colocación de la portada, a la que sucede una segunda fase, en la que se ejecutan tanto los tramos laterales, de ahí la diferencia de aparejo en el arranque, como la zona del paramento central sobre la portada y sobre los tramos de la primera fase. En cualquier caso, se trata de fases cercanas y continuas en el tiempo que no afectan a la lectura general del edificio, como acredita la existencia de las mismas marcas de cantería en las portadas laterales y en los pilares interiores. La secuencia sorprende, dado que lo normal hubiera sido ejecutar la fachada en alberca o en todo caso comenzar por los tramos laterales correspondientes a las dos cuadrillas que estaban trabajando en paralelo. La explicación más sencilla pasa por poner el foco en la portada, un elemento de taller que llega a la obra posiblemente de forma temprana y que se decide levantar en su posición definitiva sin contar con el resto de la fachada, de ahí la adaptación de sus paramentos laterales
a su geometría. A partir de la cornisa superior, la situación cambia y encontramos una homogeneidad material y una continuidad entre paños que se refleja en el gráfico del estudio de paramentos. Se abandona la piedra de mayor calidad con la que se habían ejecutado los contrafuertes y caracoles de la zona inferior y se ejecuta toda la fachada con la piedra usada en los muros generales. Además de utilizar el mismo tipo de sillar, detectamos continuidad en las hiladas de los paños y de los contrafuertes pertenecientes a la misma unidad constructiva, mientras que los caracoles comparten el material y en su zona inferior la geometría del sillar, pero presentan discontinuidad entre hiladas. De ello se deduce que los contrafuertes y los paramentos generales se ejecutaron de forma conjunta, tono violeta en el plano, mientras que los caracoles se ejecutaron de forma independiente, tono marrón en el plano. Esto último puede deberse a la dificultad de levantar la escalera de caracol frente a la sencillez de la ejecución de los muros del paramento, que supondría pequeños desfases temporales en obra. La continuidad que presenta en términos generales el sector superior y la utilización de materiales sencillos es coherente con el proceso constructivo interior. Corresponde con la ejecución de unas bóvedas que, tal como hemos comentado, presentan una sencillez y una calidad de ejecución menor que la observada en la obra de fábrica hasta esa altura. En definitiva, podemos afirmar como primeras conclusiones del análisis de los paramentos, y en contra de lo que pueda parecer en una primera lectura, que la fachada pertenece a un proceso constructivo con una cierta continuidad temporal, ligado a una operación de carácter unitario que incluiría la plataforma de acceso, los soportes y las bóvedas de las naves de la iglesia. Sin duda, todo ello ejecutado con grandes dificultades, con problemas que se tradujeron en errores importantes y decisiones de compromiso que dificultan su rastreo. Esta accidentada ejecución de las obras de los pies se suma a la compleja secuencia de decisiones sobre la totalidad del templo, producto de la evolución de los intereses de los promotores y tomadas en un periodo de tiempo muy corto. Tanto en la parte del trabajo presentada por Antonio Ampliato como en la presentada por mí, se pone de manifiesto la dificultad que supone para la investigación la acumulación de numerosas decisiones, en ocasiones no previstas, en un espacio temporal limitado. Aún así, creemos que el trabajo realizado y el que queda por cerrar en los próximos meses va a permitirnos conocer en profundidad tanto el templo como su implantación urbana.